Aparentemente todavía nos falta mucho camino por recorrer. Estamos en una buena dirección. Sin embargo, lo que preocupa en gran medida es todas las construcciones que se han realizado en las últimas décadas de manera informal, sin criterio técnico, sin asesoría de profesionales. Se habla incluso de hasta el 80%, ¿no?, de las viviendas del país que se construyen de esta manera. Y allí está el gran dilema, ¿no? ¿Qué va a suceder con todas estas viviendas cuando ocurra este sismo? De hoy se realizó el simulacro multipeligro a nivel nacional a las 10 de la mañana y vamos a recordar también que hace 52 años, un domingo 31 de mayo de 1970, la tierra tembló porque fue un gran sismo de magnitud 7.9 que sepultó por completo la ciudad de Yungay en Ancash. Y sobre eso estamos conectados con nuestro invitado, al cual le damos la bienvenida. Él es José Sato, arquitecto y miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Señor Sato, ¿cómo está? Siempre es un gusto conversar con usted. Buenas noches y bienvenido. Igualmente un gusto. Muchas gracias por la invitación. A la orden. Señor Sato, ¿cuál es su opinión del simulacro multipeligro? ¿Cree usted que se cumplieron los objetivos? ¿Cree usted que la población peruana estuvo comprometida con este evento tan importante el día de hoy? Al ver las noticias uno se da cuenta de que ha habido una buena respuesta, sí, de parte de la población y de los funcionarios de los respectivos gobiernos locales y regionales. Ahora lo que queda es realmente evaluar, ¿no?, cuál fue esa respuesta que hubo a este simulacro, debido a que han pasado 2 años desde que no se pudieron hacer ese tipo de simulacros presenciales. Entonces hay que volver a retomar estas actividades con mucha seriedad y qué bueno, ¿no?, que ya hemos podido realizarlos de esta manera en el día de hoy. Así es, pero también recordábamos que hace 52 años se registró un terremoto y un aluvión en Huaraz, en la ciudad de Yungay, que lamentablemente dejó miles de muertos y de heridos. Yo quiero conocer si luego de estos 52 años realmente la población peruana está preparada para un desastre natural. ¿Qué pasaría si en este momento ocurre un sismo de 7.9 o de 8, como ya viene anunciando el IGP? Realmente los peruanos tenemos conciencia, sabemos qué hacer. ¿La construcción que tenemos está habilitada para un desastre natural como este? Aparentemente todavía nos falta mucho camino por recorrer. Estamos en una buena dirección. Sin embargo, lo que preocupa en gran medida es todas las construcciones que se han realizado en las últimas décadas de manera informal, sin criterio técnico, sin asesoría de profesionales. Se habla incluso de hasta el 80%, ¿no?, de las viviendas del país que se construyen de esta manera. Y allí está el gran dilema, ¿no? ¿Qué va a suceder con todas estas viviendas cuando ocurra este sismo, que no solamente va a ser similar al que ocurrió en esta fecha como hoy, de 7.9, sino se habla de un terremoto de 8.8 de magnitud, que sería unas 30 veces más poderoso, ¿no?, que el que ocurrió en esa oportunidad. Entonces, la labor que tenemos que hacer ahora es la de prevención, es decir, de que no ocurra un impacto similar y hacer todas las medidas necesarias para reducir el riesgo que actualmente tenemos con estas construcciones que definitivamente van a sufrir mucho daño, ¿no? Colapso o daño irreparable en caso de este sismo. Estamos hablando pues de 70, incluso al 80% en el caso de Lima, ¿no?, de viviendas que se construyen de manera informal en laderas de cerro, en zonas de mal suelo, ¿no?, como son los arenales que existen tanto en el norte y al sur de Lima, y así, ¿no? O sea, no hemos tenido ese cuidado de parte de los gobiernos locales, ¿no?, de ejercer su control en la forma de que construye la gente, la población, sus viviendas.
Y sí, y eso hay que revertirlo, ¿no? Tener conciencia de que eso no debe continuar y enfocarnos también a cómo reforzar las viviendas que ahora sabemos que van a tener mucho daño en caso de este sismo que va a venir en cualquier momento. Y esto me recuerda, señor Sato, a un informe que ha emitido la Defensoría del Pueblo, donde los gobiernos locales ni regionales no han ejecutado ni siquiera el 8% de este presupuesto para prevención ante desastres naturales. Entonces, ahí también vemos de que no están trabajando como deberían. Sin embargo, debo yo reconocer, señor Sato, que estamos viendo iniciativas desde el MTC, por ejemplo, como el SISMATE, y estamos viendo mayor importancia en estos simulacros nacionales. ¿Qué más hacer usted como miembro del PREDES? ¿Qué más hacer desde los gobiernos locales, regionales y por supuesto el gobierno central? Efectivamente, el SISMAT, este sistema que se está probando todavía, va a permitir que salvemos la vida de miles, incluso millones de personas en caso de que ocurra un sismo de gran magnitud, porque vamos a tener algunos segundos para podernos ubicar en los lugares donde ya sabemos que nos podemos proteger en caso de que ocurra, ¿no? Las zonas de seguridad dentro de la vivienda o al exterior de edificaciones públicas, por ejemplo. Eso ya debe estar establecido con los planes familiares de emergencia y los planes de contingencia que tiene cada entidad. Por ese lado se está avanzando. Pero como repito, hay mucho trabajo por hacer todavía en pensar que la planificación de nuestras ciudades es un elemento fundamental y sobre todo cuyas pautas se sigan y que es lo que nos falta. O sea, seguimos ocupando zonas de peligro, que generando vulnerabilidades y riesgo, no solamente en el caso de sismos, sino en el caso de otros tipos de peligros naturales como inundaciones y huaicos. Y el gobierno local no hace su labor, o sea, no ejerce su control. No está ejecutando gasto. Y además, sí, y además el Estado tiene que otorgar posibilidad a la población de tener una vivienda digna y segura, ¿no? O sea, es por eso que la gente se ubica en lugares de riesgo, ¿no? O sea, ocupa laderas de cerro, ocupa arenales, los cauces de los huaicos y los ríos. Ahí es donde hay mucho trabajo todavía por hacer, ¿no? De que la gente sepa a través de los escenarios de riesgo qué es lo que podría ocurrir en su localidad y no siga pues la tendencia de los traficantes de terreno que venden los suelos donde no se debería construir. Y entonces allí hay una labor que hacer y por otro lado también pues donde ya hay población, ver la manera de que construya mejor, construya con buenos materiales, con buena asesoría, o si es que ya construyó mal, pues la manera de reforzar esas edificaciones, esas viviendas que pueden quedar destruidas. Así es, un plan de planificación. Sabemos de que aquí en Lima, voy a basarme solo en Lima, en la capital, hay distritos vulnerables, ¿no? Por ejemplo, el centro de Lima, hay viviendas que todavía están hechos en ese año con quincha y adobe. Sin embargo, tengo una preocupación por los distritos que están, que son cercanos al litoral peruano, ¿no? Chorrillos, por ejemplo, el Callao, etcétera. ¿Cuál es el plan de contingencia que ellos deben realizar según la información que todos manejamos? Si ocurriese un sismo de 8.8, lógicamente hay una alerta de tsunami y ellos tienen que evacuar a una zona 10 metros de altura hacia arriba. ¿Cuál es su consejo para ellos? Porque ellos también tienen mucha preocupación y muchos de ellos ni siquiera saben cuál es el plan de contingencia que deben tomar si ocurre esto. Sí, todos los gobiernos locales que están ubicados en el litoral deben tener su plan de contingencia al respecto, ¿no? O sea, ya se sabe que un sismo de esa magnitud frente a las costas de Lima, en este caso, pues va a producir definitivamente un tsunami como el que ocurrió pues, en 1746, que ya mucho se ha hablado, ¿no? Que destruyó por completo el Callao de entonces. Los mapas... Exitosa.
que nos indican hasta dónde puede llegar la máxima ola. En este caso ya está establecido por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina. Entonces, la población, al hacer sus planes familiares, debe saber, ¿no?, hasta dónde debe irse, ¿no?, a tierra adentro, para poder evitar ser alcanzado por las olas que van a producirse. Se habla no solamente de 10 metros, incluso de 15 y podría ser hasta de 20 metros. Todo depende de las características del tsunami y su magnitud, ¿no? La magnitud va a producir un tsunami de ciertas características. Entonces, el peor escenario es el que tenemos que prever, ¿no? O sea, ir a la zona que ya no será afectada por la ola, y eso ya está establecido en los mapas respectivos que debe tener cada municipalidad, ¿no? Eso orientarlo o difundirlo a la población, y la población saber cómo debe evacuar esa zona. Muy bien, señor José Sato, por favor, quiero yo cerrar con esa pregunta. ¿Cuál es su principal recomendación o quizás exhortación para toda la población que debe estar atentas a los simulacros, que debe conversarlo en casa, que no debe pasarlo por alto, pero tampoco enfocarnos solamente en Lima, sino enfocarnos en las regiones del país, recordando lo que pasó hace 52 años en Ancash, ¿no?, en Yungay, población que no sabía qué hacer frente a ese sismo de 7.9 junto con un aluvión, un desastre natural que dejó, repito, miles de muertos? Sí, efectivamente, tenemos escenarios múltiples en el país, ¿no? En cada región habrá características particulares. En la zona de sierra hay muchas zonas donde hay fallas geológicas que pueden activarse y va a producir sismos de gran impacto a nivel local. El gran tema entonces es pensar, ¿no?, en que y reflexionar sobre en qué lugar estamos, y cada familia pues debe tener su plan familiar de emergencia. Las características ya han sido divulgadas por INDECI, nosotros también lo hacemos en los lugares donde trabajamos, en Lima, Cusco y Arequipa, donde tenemos proyectos, y de esa manera primero conocer a qué cosas nos vamos a enfrentar. Sabiendo a qué nos enfrentamos y cómo debemos actuar, pues vamos a salvar vidas y también vamos a evitar actuar con pánico y actuar de manera, digamos, que no adecuada, y tener percances en ese momento. Mientras más simulacros hagamos de manera consciente, organizada, pues vamos a estar mejor preparados. Esa es la recomendación del día de hoy por el simulacro, pero a largo plazo tenemos que pensar en la prevención, es decir, evitar que sucedan los llamados desastres naturales, que no lo son tal, ¿no? O sea, claro, porque la naturaleza no produce el desastre, sino la naturaleza no produce el desastre, sino la forma en que nosotros utilizamos los suelos, construimos y nos exponemos a diferentes peligros. Bien, muchas gracias, José Sato, arquitecto y miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES.